Shalom Aleje. Hoy vamos a ver una instrucción importante que está en la Parashá Vayishlat, en la porción comprendida en Bereshit o Génesis, capítulo 34, versículos del 1 al 31. Vamos a ver cómo Dina salió de su entorno familiar y religioso buscando amistades que no compartían sus creencias y santidad. Siquem, al mirarla y al estar en compañía de ella de muchachas paganas, la secuestró y la violó. Es decir, la trató según la condición de la gente que estaba rodeada. En ese momento, ¿sí? Vamos a ver una situación que Dina, ¿sí?, pudo haber evitado y le salió muy cara. Así es que no juguemos con la santidad. Veamos. Capítulo 34. Dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, y al ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se casó con ella y la deshonró. Se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando los hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dándonos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posición. Siquem también le dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre, con palabras engañosas, por cuanto había emancillado a Dina su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón.
Entonces os daremos a nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. ¿Sí? Mas si no prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven de hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujer y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y todos sus asnos y todo lo que había en la ciudad y el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos niños y mujer y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado por hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? En esta porción vemos cómo relata la historia de Dina, la hija de Lea, como es conocida en las Escrituras. Es uno de los pocos versículos o textos bíblicos que habla de Dina. Pudiéramos decir que es el único que habla de Dina. ¿Sí? Vemos en el versículo 1 y 2 que en este capítulo Dina, hija de Lea, y Jacob salió a ver a las hijas del país. Otras versiones dice, a visitar a las chicas de sus alrededores. Ellos vemos que estaban en Siquem y luego llegó ahí y la vio Siquem, ¿sí? Es decir, uno de sus habitantes, de los príncipes, uno de los personajes más resaltantes de esa ciudad, puso los ojos sobre Dina. Siquem era el hijo de Hamor, que era heveo. La tomó y pues la violó. ¿Sí? En el versículo 3 y 4 vemos cómo nos dice que el alma de Siquem quedó prendada al alma de Dina. Hubo allí una ligadura de alma, ¿sí? Y quiso tomarla por esposa. En los versículos del 5 al 7 vemos que Jacob
supo acerca de lo que había acontecido con Dina y Siquem y guardó silencio hasta que sus hijos regresaron a casa, porque ellos estaban en el campo cumpliendo sus funciones. Y dice que cuando ellos lo supieron, estos se entristecieron y se enojaron muchísimo a causa de la deshonra de su hermana. Entonces, en el verso 8 al 10, vemos cómo allí Hamor le propone a ellos emparentarse con ellos, es decir, que las mujeres o que las hijas de los israelitas y viceversa pudieran emparentar y así pudieran poseer la tierra, trabajarla y también negociarla. En los versículos del 11 al 13 vemos cómo Siquem, el padre de... vemos cómo Siquem y su padre, ¿sí?, estaban dispuestos a negociar lo que Jacob y los hijos le pidiesen. Pero los hijos de Jacob le respondieron con engaño. Vamos a puntualizar cosas que se quebrantaron de la Torá y cosas que se llevaron a cabo. ¿Sí? En los versículos del 13 al 16 vemos cómo los hijos de Jacob respondieron con engaño y ellos le dicen a Hamor y a Siquem, ¿sí?, así que no le pueden dar a su hermana porque ellos eran incircuncisos. Y pues que eso era abominación para los israelitas, pero que si se circuncidaban, se llevaría a cabo la negociación. Es decir, ellos aceptarían de entregar a su hermana Dina a Siquem, y vemos que mientras esto ocurría, que esta negociación de Dina ocurría, ella estaba cautiva, estaba en posesión de los heveos. ¿Sí? De los versículos 19 al 24 vemos cómo ellos aceptaron ese acuerdo, Siquem y su padre, y estuvieron de acuerdo en hacerse la circuncisión, conforme lo pidieron los hijos de Jacob, hermanos de Dina. Entonces ellos reúnen a todo el pueblo, así lo dice la Escritura, que los llevaron a la puerta de la ciudad y todos se circuncidaron. Y el primero que se circuncidó fue Siquem. Y así sucesivamente todos los varones de la ciudad fueron circuncidados en la puerta. Del versículo 25 al 31 vemos que al tercer día, cuando el dolor era mucho más intenso, porque así lo dicen los sabios también, que al tercer día es cuando el dolor se hace más fuerte luego de la circuncisión, ¿sí? En ese día vinieron dos de los hermanos de Dina, Simeón y Leví, y vinieron pues con sus espadas y mataron a todos los varones de Siquem. Es decir, se aprovecharon de que ellos estaban convalecientes de la circuncisión y los mataron. Luego vinieron todos los hijos de Jacob y saquearon la ciudad. Entonces esto causó gran malestar en Jericó. Vemos que en el versículo 30 así lo dice: me habéis turbado con hacerme abominable. ¿Sí? Pero ellos le respondieron: ¿había de tratar a mi hermana como una ramera? ¿Sí? Pues en este resumen, ¿sí?, de toda esta porción, vamos a ver qué nos enseña. Empecemos viendo la acción de Dina en el versículo 1, ¿sí?, que salió a visitar a las chicas de su alrededor. Aquí pues vemos a Dina que, siendo parte del pueblo de israelita, quebranta una instrucción. Si bien no había
no había sido dada por escrita la Torá, sino hasta el Sinaí, ¿sí? Hasta Moshe y el Sinaí. Ellos pues tenían conocimiento de las instrucciones de las Escrituras, ya que recordemos que Jacob habitaba en tiendas, es decir, que era estudioso de las instrucciones de la Torá. Como hemos estudiado, ¿verdad?, de no al yugo desigual, que esto tiene que ver con no escoger parejas, ¿sí?, que estén fuera o que practicasen otras creencias distintas a la nuestra. También vemos que esto se aplica a las amistades, que nosotros no podemos escoger amistades que estén en yugo desigual, es decir, que tengan otras creencias, otras costumbres, otra cultura. Bien dice el pacto, bien dice la Escritura, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vimos también cuando estudiamos acerca de la Isha y el Ish, Adán y su mujer, ¿sí?, en el huerto. Justamente la caída pues se dio porque la mujer estableció una comunicación, una relación de amistad con quien no debía. Cayó en una conversación con la serpiente y distorsionó la instrucción que tenía de parte del Padre, alterando así la simiente que había en la mujer. También en la Escritura tenemos otro caso, el de un juez de la Torá, como lo fue Sansón. Él, por tener un yugo desigual con Dalila, una mujer que le perseguía, que le cercaba para que le revelara cuál era el poder de su fuerza, ¿sí?, y lo consiguió, ¿sí? Vemos aquí que no solamente se da en el caso de parejas escoger a alguien para casarse, sino aún el yugo desigual se da cuando nosotros escogemos a alguien para que sea nuestro amigo. Vemos que para nosotros, como pueblo de Israel, ¿sí?, que usa como constitución la Torá, nosotros no podemos tener un yugo desigual, ¿sí? Veamos qué nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Yahvé: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El pueblo de Israel tiene una misión pues sumamente importante, y la misión es hacer que aquellos que forman parte de la casa del redil, nosotros podamos atraerlos, llamarlos, ¿sí?, acercarlos al pacto. Y ahora, en tiempos actuales, cuando el Israel está disperso por todas las naciones de la tierra, nosotros estamos llamados no solo de palabra, sino con acciones estamos llamando a ese pueblo, ¿sí? Porque recordemos que somos lo que ejecutamos, no lo que conocemos, ¿sí? Somos aquello que ponemos por obra. Estamos llamados a atraer la atención de estos pueblos que están dispersos, de estos
ovejas dispersas que están mezclados y que tienen que regresar a la casa de Laba. Mucho es pueblo israelita, pero recordemos también que hay mucho de otras naciones, de pueblos gentiles que también necesitan entrar en pacto bajo la cobertura, el llamado, la casa de Laba. Como sabemos, el apóstol Pablo y otros tantos más fueron escogidos para predicar a los gentiles y extranjeros. Pues la Torá dice que en las fiestas no solo celebran los israelitas, sino también aquellos extranjeros que decidieron someterse bajo la cobertura y servicio al Elohim de los israelitas, al Elohim de los hebreos. Yeshua le dijo a Laba: yo no te pido que los saques del mundo, que los apartes, ¿sí? Entonces estamos llamados a ser apartados para Yahvé, pero sabemos que la misión que tenemos es de ser maestros, instructores de aquellos que han de volver a la casa. Pero no podemos creer que estamos firmes. Miremos el caso de Dina, ¿sí? Estaba bajo la cobertura de Jacob, era su hija, y vemos cómo salía a visitar a sus amigas, a las chicas del pueblo. Recordemos que con aquellos que nosotros andamos, compartimos, en eso nos convertimos. Por eso el profeta Jeremías le está diciendo al pueblo de Israel en su tiempo y también en este tiempo que nosotros debemos provocar la conversión de ellos y no nosotros a ellos, ¿sí? Pero recordemos que en la mayoría de los casos el pueblo termina cediendo ante las costumbres, las tradiciones, las culturas, los hábitos del pueblo extranjero, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el pacto renovado acerca del yugo desigual, ¿sí? En las amistades, que es lo que queremos enfocar hoy. Veamos segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué relación Mashiach con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Elohim viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo, por el cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Shaddai. Vemos aquí claramente que los incrédulos no tienen nada de comunión con los creyentes, que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, que la justicia no tiene nada en común con la injusticia. Por eso el Abba a muchos de nosotros nos ha ido quitando amistades. Y no solo amistades, ¿sí? Y no solo amistades,
algunos parejas que están en yugo desigual. Solamente que el corazón del hombre se convertía en sus deseos, se concentraba en sus deseos, en sus emociones y no en lo que el Abba estaba haciendo. Muchas veces decimos que es que fulanito que fue infiel, fue desleal, fue injusto, actuó de tal forma, pero es la forma que el Abba utiliza para provocar, causar separación, ¿sí? Separación de simientes, causar separación entre lo justo y lo injusto. Recordemos que justicia está asociado con el cumplimiento de la Torá. Veamos qué nos dice Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 5. Cuando Yahvé tu Elohim te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas hecho delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahvé tu Elohim les haya entregado de delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordias, y no aparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis. Así debéis hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. ¿Sí? Es la advertencia que se le da al pueblo antes de proceder a tomar la tierra prometida. ¿Cuál es el problema del yugo desigual? De mezclarse un creyente con un no creyente. Estamos haciendo énfasis en las relaciones de amistad. ¿Qué va a pasar? Que el incrédulo, el no creyente, puede desviar al creyente, puede contaminarlo, en irse en pos de otros dioses, en apartarse de aquel que nos ha llamado, que nos ha escogido. Esperamos quede claro lo del yugo desigual. Si usted ve que el Abba está poniendo oposición, que está presentando ciertas circunstancias en cuanto a amistades, en cuanto a relaciones conyugales o no conyugales, y esto refiriéndonos cuando está escogiendo para casarse, mire bien, ya que después viene el llanto. Vemos aquí en este primer versículo que el mismo pueblo creyente, y específicamente Dina, quebrantó esta instrucción de no mezclarse con los incrédulos, porque el que anda con cojo, a cojear aprende. Si usted es creyente y se mete o ingresa a un lugar, a un bar, digámoslo así, una discoteca, pues le van a tratar como se trata
a las personas de ese entorno. Nadie va a pensar que usted está en ese lugar para orar, para adorar, y mucho menos va a estar allí estudiando Torá. Así que, oído, no a los jóvenes. En este texto vemos también cómo Siquem toma a Dina y la viola, haciendo algo totalmente fuera de lugar. Siquem abusa de Dina, pero vemos que Siquem, a pesar de ser hebreo o no formar parte del pueblo creyente, vemos cómo él aplica leyes muy similares a las del pueblo de Israel en cuanto a la restitución a lo que debía ser por haber forzado sexualmente a Dina. Veamos qué dice Deuteronomio capítulo 22, versículos 28 y 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostase con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. ¿Sí? Vamos a ver que si bien la acción de forzar a Dina estuvo mal, de que no podemos justificar a Siquem, pero vemos cómo el texto bíblico se nos dice que Siquem habló con el padre de Dina para que Siquem habló con su padre para que él fuese a hablar con Jacob, el padre de Dina, y así poder llegar a un acuerdo y se le entregara por esposa a Dina. Vemos aquí a Siquem que lo que estaba aplicando era el principio que acabamos de leer en Deuteronomio 28-29. Y también veamos lo que dice Éxodo capítulo 22, versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuese desposada y durmiere con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Aquí vemos que Siquem, a pesar de no ser creyente, también estaba aplicando instrucciones que le fueron dadas al pueblo israelita. Vemos que cuando Siquem con su padre fueron a negociar por lo de Dina, allí es cuando él le dice: lo que ustedes me pidan, lo que ustedes me dijeren, nosotros le daremos. Ellos estaban haciendo conforme también a las instrucciones, que era dar a dote por haber forzado a Dina, por haber humillado a Dina. Cuando nosotros revisamos el contexto cultural, el texto histórico de esta situación, vemos que al parecer la violación pues era una estrategia, una costumbre que había en el antiguo Medio Oriente. Es decir, que el que violaba pagaba un precio alto por la novia o por la mujer que violó, y se prohibía cualquier posibilidad de divorcio. Es decir, la violación era considerada un medio para obtener un contrato matrimonial, y de hecho,
Cuando revisamos la parte histórica, cuando profundizamos un poco más, vemos que la ley sumeria tiene como trato a este tipo de casos, donde a una mujer que dejara su casa sin permiso y es violada, ella le da como opción de que el padre pudiera casarla con el violador. Entonces aquí, cuando nosotros profundizamos en el contexto histórico-cultural, podemos entender la mentalidad, el principio, las ordenanzas, los estatutos que el ABA nos da, de no seguir, de no emparentarnos con otras personas o culturas, de no emparentarnos, de no juntarnos, de no mezclarnos, sino que debemos de ser apartados. Así leímos en el libro de Corintios, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo dice: apártense y límpiense las vestiduras, quítense toda contaminación, porque ¿qué pueden tener en común? Mire, la costumbre de estos pueblos que usaban la violación como medio para poder contraer matrimonio. Y de hecho, la violación no solo era un medio, sino que también prohibía bajo cualquier concepto de que pudieran divorciarse. Mire usted qué descabellado con respecto a las normas del Creador. Y aún así, vemos que los códigos de conducta bajo los cuales vivían los pueblos en aquel tiempo muestran que ellos tenían leyes similares también a las que fueron entregadas en el Sinaí. Esto en referencia a la dote, de dar dote al padre por haber humillado a su hija. Y ellos estaban basados en la moralidad y la justicia. Habían códigos de conducta que regían esto de justicia, desde la justicia y aún las leyes menos formales a menudo trataban de proteger el hogar y la integridad familiar, la dignidad del individuo y la seguridad como sociedad. Esto no refiriéndose a quebrantar para ir a violar, sino a mantener unida, establecer el lazo que pudiera fortalecer la familia y por ende la sociedad. Como es conocido, la familia es aquello que fundamenta la sociedad. Profundizando un poco, podemos ver que el precio y el regalo o dote que tenía que pagar el violador a la familia dependía de cuánto era el deseo de casarse. Esto tenía que ver con varios factores. Entre más bonita fuese la novia, entonces el precio de la dote era más alto. Mire usted estas costumbres que se manejaban en los pueblos y que al no conocerlos o que al mezclarse nos contaminamos. Vemos cuán terrible es esto con respecto a las leyes del ABA. Y pues el precio típico de una novia en ese tiempo era de entre 30 y 40 ciclos de plata. El salario pues de un pastor era de 10 ciclos anuales. Y vemos como Jacob, ¿sí? Cuando estudiamos, él trabajó 14 años por Lea y Rebeca. Y entre más deseaba ese matrimonio,
Esa era la costumbre de ese tiempo. El novio debía dar un dote más alto. Por tanto, vemos que Jacob amaba mucho a Raquel. Sí, en los versículos del 13 al 23 de la porción de hoy, vemos cómo los hermanos de Dina transgreden la instrucción de Éxodo 20:13. ¿Sí? Se nos da un mandato de no matar y utilizaron el engaño también. Vemos que ellos llegaron a un acuerdo con los hebeos y ellos fallaron. Recordemos que la mentalidad oriental no es igual a la mentalidad occidental. Acá es necesario firmar, dejar por escrito el acuerdo. Allá, cuando usted da su palabra, eso es suficiente como haber firmado en un contrato. Vemos aquí cómo ellos engañaron a los hebeos. Vemos que los hijos de Jacob, con una actitud igual a la de él, digámoslo así como cuando Jacob engañó a Labán, haciéndole creer que permanecería bajo su cobertura, es decir, en su casa, y que no se iba a ir. Vemos que cuando estudiamos esta porción, ¿sí?, como dice la Escritura, que Labán se sintió engañado. Y cuando nosotros encontramos esta palabra engañar, pues en el contexto hebreo es traicionar, matar, cometer fraude, disparar, convertirse en arquero. Vemos aquí cómo los hijos de Jacob, a causa de lo que no hizo bien Siquem de violar a su hermana, vemos que en su corazón literalmente estaba matar, engañar, quebrantando las instrucciones. Aunque ciertamente cuando nosotros profundizamos en la cultura judía, nosotros vemos que a ellos se les faculta transgredir esta instrucción bajo otros principios. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos en aquello que el Mashiach realmente nos enseñó. Y Él nos enseñó a no derramar sangre, ni de forma literal, ni en otros niveles de interpretación de las Escrituras. Veamos Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Nos dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que nos ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto lo dijo el Mashiach respecto a los enemigos. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque muchos pudieran decir es que estas instrucciones fueron entregadas al pueblo de Israel. Esas leyes son solo para los israelitas. Pero como vimos, el Mashiach nos está diciendo que nosotros debemos trascender en el amor. Nosotros que conocemos en el amor del Abba, nosotros que antes de conocerlo a Él ya nos había amado. Antes de nosotros amarlo, Él ya nos había amado. ¿Sí? Y a pesar de todas estas transgresiones y a pesar de todo lo que nosotros hicimos, aún hasta el día de hoy, el Abba preserva nuestras vidas. ¿Sí? En Levítico capítulo 24, versículos 22 y 23, encontramos que la estructura legal de la Torá o los mandamientos, estatutos, preceptos, decretos, hukim, ¿sí? Juicios y también los Edú, no solo son para los israelitas, ¿sí? Nos dice que es tanto para el natural como para el extranjero. Y aún aquel que no conoce, nosotros debemos esforzarnos más para que ellos también puedan conocer de aquel que a nosotros nos amó cuando estábamos en una condición fuera del camino. En el libro de Números, capítulo 15, versículo 29 al 31, se puede ver que si ciertamente ellos no conocían, ellos se propusieron y dijeron que los que querían era para que ellos se circuncidaran. Y ellos se circuncidaron, ellos aceptaron y lo hicieron. El pueblo entró en pacto, pues era una señal, ¿sí? La circuncisión. Tuvieron esa señal de pacto que tenía el pueblo de Israel y muchos de los pueblos aledaños usaban la circuncisión como señal de que el hombre había entrado en edad fértil, de virilidad, de matrimonio. Pero vemos que en el pueblo israelí era una señal de pacto con Abraham y de todo el pueblo de Israel con el Altísimo. ¿Quiénes desean entrar en el pacto tienen acceso? Pues sí. Si son gentiles o si son israelitas dispersos, sí, tienen acceso, pero específicamente los gentiles, ellos tienen acceso si realmente quieren entrar en pacto. Como Ruth, la moabita, que se puso bajo la cobertura de Noemí, que era israelita, diciéndole: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. A donde fueres, yo también iré. Es decir, le dijo: me someteré al código, a las instrucciones de la Torá. Y vemos así que Ruth entró y formó parte del linaje del pueblo de Israel. Vemos también que Rad se identificó, a esos hombres que estuvieron en Jericó, ¿sí? Que iban de parte de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel.
¿sí? Los puso bajo su protección. A causa de eso, ella encontró salvación, no solo para ella, sino también para su familia. Y cuando vemos a la mujer samaritana, que ella por creer, a pesar de ser un pueblo diferente, pudo entrar siempre y cuando decidieran someterse y apegarse a las instrucciones de nuestro Elohim. ¿Sí? De nuestro Elohim. Vemos que nos dice Romanos 1:16. Nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Las buenas nuevas son el que cree al judío, son para el que cree, tanto para el judío como para el griego. El requisito es creer. Vimos en el versículo 24 cuando hace énfasis de doblemente en la puerta, ¿sí? De la ciudad, pues la puerta era un lugar de asamblea, ya que las calles eran estrechas, las casas bien pegadas, pues ellos se reunían en las puertas de las ciudades como un lugar de asamblea para hacer transacciones legales y comerciales. Aquí, al salir todos a la puerta de la ciudad y circuncidarse, estaban dejando en evidencia de que era algo legal, a la cual ellos se estaban sometiendo. Muchos dicen en que ellos estaban interesados en los bienes materiales que tenía Jacob, en todas esas posesiones, pues recordemos que Jacob era muy rico, prosperado, fructífero. Bueno, hay quienes manejan este lado de interpretación. De los versículos 25 al 31 nos narra cómo Leví y Simeón y todos Leví y Simeón mataron a todos los varones de Siquén, es decir, consumaron lo que había en su corazón, pues ya vimos que en el versículo 13, ¿sí? de la porción de hoy, que ellos hablaron con engaño. Desde ya a este pueblo lo habían matado, diciendo en su corazón, y aquí pues ya lo manifestaron, dieron a luz lo que había estado gestándose. Pues todos los hijos de Jacob vemos que saquearon la ciudad. ¿Qué consecuencia tuvo todo esto? Cuando vemos el comportamiento de Simeón y Leví, vemos que ellos no tuvieron porción definida de tierra, como los otros hijos de Israel. Simeón tuvo que compartir territorio, tuvo que habitar en medio de Judá para poder contrarrestar toda esa ira impetuosa que tenía, o con la que se caracterizaba la tribu de Simeón y la de Leví. Ellos tuvieron que morar en medio de los adoradores, en medio de la alabanza, para poder contrarrestar esa ira fiera que había en ellos. Y Leví, pues, fue la tribu que fue dispersa dentro de las otras tribus de Israel. Tampoco tuvo una porción de tierra definida. Tuvo una bendición hermosa de que su heredad era el Altísimo, el Creador. ¿Sí? Vemos que Simeón cayó en adulterio en el caso de Balaam, ¿sí? Cuando leemos las Escrituras, ¿sí? Luego estudiaremos eso. Pero, ¿por qué decimos adulterio? Porque vemos allí como Simeón, que es aquel que está dedicado a la intercesión, aquel que lleva el nombre, porque Elohim escuchó el clamor de su madre, vemos que se apartó del Elohim eterno y quebrantó la misma instrucción
que quebrantó Dina, o lo mismo que cometió Siquem tomando mujeres del pueblo extranjero. En Números capítulo 25, versículos 14 y 15, vemos que a la final cometió la misma vileza que cometió Siquem y actuó peor que Siquem y terminó en muerte. Romanos 2, capítulo 2, versículos 1 y 2 nos dice: Simeón, aunque tenía Torá, era conocedor de Torá, fue uno de los que actuó con ira y prevaleció sobre el enemigo. Y vimos que su fin fue la muerte. Concluyendo todo esto, podemos decir: dime con quién andas y te diré quién eres. Eso fue lo que le pasó a Dina. El que anda con personas no adecuadas la confundirá como aquellas personas con las que andan. El que anda con lobos lo confunden con lobo. No solo es parecer, ¿sí? Nosotros tenemos que ser. No solo es parecer santo, sino que nosotros tenemos que ser santos. No podemos jugar con la santidad. Nosotros debemos cuidarla a toda costa. Como le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5, que no podemos hacer actos de piedad que nieguen la eficacia de lo que hacemos. Es decir, no podemos hacer actos de santos y acciones que hagan que eso no sea así. Entonces nosotros no solo tenemos que parecer, sino que también debemos ser santos, ser apartados. Estamos llamados a ser kadoshim, ser apartados. Esperando que esta enseñanza nos deje en claro que nosotros no podemos estar en yugo desigual, ni en negociaciones, ni en amistades, ni en relaciones de pareja, porque ellos nos aparentan porque ellos nos apartan de en pos de los principios que el Abba nos ha dejado. ¿Sí? Y hoy que podremos trascender en la enseñanza del Mashiach, lo que leímos en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 38 al 41, que nosotros debemos actuar con bien a aquel que nos hace mal. No descuidemos ni confiemos plenamente, pero sí debemos orar para que el corazón de aquellos que nos trataron mal, que nos hicieron mal, se convierta. Shalom Alejem.